Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, virtuosas queridas. La verdad que es un gusto, como siempre. Es un privilegio servirle a Dios, primero que todo, y a ustedes, por supuesto. Me honra que estemos acá en este tiempo. La verdad que estaba arreglándome y decía yo, bueno, yo creo que muchas personas pues ahorita están con las carreras quizá de las fiestas o distintas actividades. Y lo que dije es, qué privilegio es poder estudiar tu palabra, qué privilegio que es un bálsamo a nuestro ser, que es el tiempo que el Señor acordó para todas nosotras y es un tiempo que debemos agradecerle al Señor porque de eso se trata, de que aprendamos cada día más de Él, para eso estamos acá, así que les doy la cordial bienvenida como siempre. ¿Y qué les parece si damos inicio con una oración? Me gustaría alguna voluntaria en esta tarde que quiera darle la Amén. bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Amén, señora Blanquita, gracias, por favor. Bueno, vamos a orar en la oración para iniciar. Bueno, Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta tarde, ya noche, Señor, que estamos. Gracias por este estudio que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. Damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que mueve todo lugar, es el que nos remueve, el que nos levanta, el que está en nuestra mente, en nuestro corazón, el que vela por nosotros, el que está en medio de su santa y bendita palabra. Espíritu Santo, ven en cada lugar y en este lugar, a este momento que estamos, Señor, para estudiar tu palabra. Pon, Espíritu Santo, palabra de sabiduría en nuestra hermana que va a empezar, Señor, el estudio bíblico, Señor. Gracias porque eres tú el que haces todo. Solo tú lo puedes hacer todo. Señor, ponemos todo en tus manos. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Dios. Siempre tú, Señor, eres el que lo haces todo. A ti clamamos, Dios. A ti, Señor, nos humillamos, porque solo tú eres grande, el Dios poderoso, el Dios fuerte. Eres nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría y en todo tiempo. Padre bendito, ponemos todo en tus manos y lo dejamos en tus manos, este estudio, con mi hermano Urani y todas mis queridas hermanas. Señor, toca la mente, el corazón de cada una de nosotras que estamos aquí, Señor, para entender. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, tu palabra y darnos esa sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Gracias, Dios, te lo ponemos todo y te lo pedimos y te rogamos, Dios, que lo hagas tú, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, llenando este tiempo, este lugar y todos los lugares en donde estamos reunidas, Señor, en cada hogar de nuestras hermanas, Señor. Gracias, Dios, te damos y te lo pedimos y te damos gracias nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, señora Blanquita. Y nuevamente bienvenidas a todas. Ahora puse toda la pantalla, así que no sé si voy a lograr ver a todas. Bueno, pero creo que me faltó saludar a Martita, Milagritos, Lidia. Y bueno, si alguien falta por acá, dígame, acá estoy para yo poderla saludar, porque ahorita ya no las veo a todas. O sea, veo la pantalla, pero no todas las que están acá. Así que por favor, buenas noches, Lidia, bienvenida. Y bueno, gracias al Señor por este tiempo, como les digo, y continuamos en este discipulado, en este tiempo de estudio de la palabra. A ver, denme un momento. Y sí, no sé quién. A ver, voy a silenciar los micrófonos por un momento para no interrumpir así. Eh, Eh, Continuamos con las epístolas de Pedro, como bien saben, y nos quedamos, se puede decir, a la mitad del capítulo 2. Así que vámonos de lleno, de una vez, vámonos a las cartas de Pedro. La semana pasada vimos la mitad, se podría decir, de este segundo capítulo. Hace un par Yeah, de semanas not estuvimos yet. aprendiendo. 21 is been discharged. I removed the tally, but she's waiting for transport. Esta, no sé quién tiene el micrófono abierto, que me haga favor de cerrarlo, no miro quién sea. Deme un momento por acá. Ah, What?
Ah, ok, ya Ya, está. Aquí está, ya. No puedo ver, no podía ver a todas, entonces aquí está ya. Gracias. Hola, hola, bienvenidas. Otra bienvenida, bendiciones. Y como les decía, vamos en la continuación de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y como nos quedamos a la mitad, ¿qué les parece si lo volvemos a leer para recapitular un poquito? Y así les doy un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y así continuamos. Así que déjenme, yo también voy buscando el capítulo 2 y si no estoy mal, son 25 versículos. Así que me gustaría si hay alguien, dos o tres personas que se animan a leer del, yo le apoyo, hermana. por favor. Entonces, ¿qué le parece si Sí, empieza usted leyendo del 1 al 12 y del 13 al sí, 25? Alguien más, por favor. ok, sí, con gusto. La La palabra de Dios. palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Yo del del 13 al Espíritu. 25. Muy bien, gracias. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. 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 Respeto por las autoridades. Por el amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que viva honorable de La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey, a los esclavos. Ustedes, los que son esclavos, deben de someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo son bondadosos y razonables,
sino también son crueles, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente. Si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora se han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, acá estamos, acabamos de leer Primera de Pedro, capítulo 2, y les decía que la semana pasada logramos avanzar hasta el hasta el versículo 8, perdón. Pero vamos a recordar un poquito, porque la verdad que siempre es bueno volver a meditar lo que dice la palabra y hacer una breve, un breve recordatorio para siempre estar al día de lo que nos dice Pedro en esta ocasión. La semana pasada lo que les es lo que la palabra aquí nos dice y lo que estaba acá explicando es de que en los primeros versículos, si se dan cuenta del 1 al 3, Pedro sigue exhortándonos con nuestro comportamiento. Lo digo de esta manera porque en el capítulo anterior, en el primer capítulo, Pedro nos hace un llamamiento a la vida santa, a una vida como deberíamos de llevarlo nosotros los cristianos. Y en los versículos del 1 al 3 vemos que acá nos dice, ¿verdad? Desechando pues toda malicia, todo engaño, es decir, no ser mentirosos, no ser engañadores, hipócritas o ser envidiosos y todas las detracciones, que detracciones no les había dicho la semana pasada, porque eso está así, es como lo dice en Reina Valera, por si ustedes lo tienen ahí, dejar las detracciones significa dejar de dañar el nombre de otras personas, ya sea con calumnias, chismes o rumores. Eso es lo que significa detracción, detractores. Y eso es como una exhortación por parte de Pedro al recordarnos cómo debe ser nuestro comportamiento una vez nosotros caminamos siguiendo a Jesús. Es decir, somos salvas y nosotros tenemos una vida nueva en Jesucristo. Pero no solo eso, o sea, recordemos que también nos decía en el capítulo 1, nos recuerda Pedro, dice, ceñir nuestros lomos de entendimiento, que eso, vuelvo y digo, yo me estoy basando en Reina Valera. Y lo que quiere decir acá Pedro es de que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, de que nosotros controlemos lo que dejamos entrar a nuestra mente. Y si se recuerdan que hablábamos la semana pasada, qué importante es que cuando somos criaturas nuevas, lo primero que nosotros tenemos que hacer constantemente es cambiar nuestra forma de pensar una y otra vez. Es permitir que nuestro pensamiento sea renovado. Y por eso cuando dice ceñir nuestros lomos de entendimiento es una de las cosas que dijo. También ser sobrios. Y lo que decía, creo que ser sobrios es una actitud que estemos libres de malas influencias o de influencias, decían, ¿verdad? Y también nos recuerda Pedro el ser obedientes, el conducirnos con un temor santo en nuestra peregrinación de ahora en adelante. Todo eso es lo que nos decía el capítulo anterior. Y también que recordemos que estamos viviendo en la constante gracia del Señor. Y no obstante, también, ¿verdad? Volvemos acá a reiterar que nos dice que desechemos toda malicia, toda mentira, dejemos la hipocresía, las envidias y las detracciones que les dije que significa
dejar de dañar a las personas a través de calumnias, chismes o rumores. Pues todo eso habla los primeros tres versículos acá, Pedro, y una exhortación a cómo debe ser nuestro comportamiento. Y también se recuerdan que les decía, es bueno hacernos un examen constantemente en cómo nosotras estamos obrando en nuestra vida diaria. Es para hacer, es para hacer una lista y decir en qué categoría estoy yo fallando aún. Puede ser nuestra forma de pensar, puede ser en la forma que nos cuesta ser obedientes o que nos pasan dos, tres palabras de más si estamos en el chisme o estamos hablando con alguien de más, no sé. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo todos los días, examinarnos para llevar una vida santa, como lo decía en el primer capítulo. Entonces, estos tres primeros versículos del segundo capítulo nos vuelve a recordar un poco cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debe ser, como lo decía acá, un llamamiento a una vida santa, una vida apartada del pecado. Ahora bien, quiero que se concentren nuevamente en los versículos del 4 al 8, que estamos haciendo un pequeño resumen, que lo vimos la semana pasada, pero no obstante es muy importante recordar que del versículo 4 al 8, Pedro nos habla de Jesús como la piedra viva. Es así como lo dice en la Biblia. Esa piedra preciosa Ahí escogida está por puesto, yo lo Dios. tenía. Ah, permítanme. Gracias. Esa piedra preciosa escogida por Dios, donde también nos llama a ser piedras vivas. Y junto con eso, ¿verdad? En estos versículos nos dice, nos habla de una piedra angular. Y vimos la semana pasada un video que les presenté que era lo que significaba una piedra angular. Y a través de esa piedra angular, porque es así como la que llaman a Jesús, Pedro, acá déjenme ver en el versículo 6 si lo pueden ver, y estoy capítulo 2 solo para reiterar, para quienes van entrando, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí dice piedra del ángulo y unas versiones dicen piedra angular. Y a través de él, de Jesucristo, que es la piedra angular, es que nos convertimos en un templo espiritual. La semana pasada en el video que les pude compartir, ah, una piedra angular, y déjenme acá, lo volví a copiar, una piedra angular es la primera y la más importante en una edificación, en una construcción. Y esa piedra angular, las demás piedras o los demás, ¿cómo le podemos llamar? No sé si piedras o los demás ladrillos, se van guiando en base a la principal, en base a la que es primera, que es la piedra angular, hablando de una edificación o una construcción. Pues en el contexto bíblico, todo el edificio, es decir, nosotros como su iglesia, se tiene que construir en la piedra angular que es Jesucristo. Eso es lo que está hablando en estos versículos del 4 al 8. Y también les decía un poco la semana pasada que podemos hacer una reflexión en nuestras vidas, en qué está basada nuestra vida, dónde están nuestros cimientos como cristianos, quién es la base de nuestra vida cristiana. Y nosotros entendemos y lo podemos, nos lo dice la palabra de Dios que debe ser Cristo. Pero en la vida cotidiana y en la vida, en nuestra práctica, ¿qué tan cierto es que nosotros ponemos a Jesús, esa piedra angular, como cimiento de nuestras vidas? ¿Alguien puede, por favor, buscar Isaías 28:16? Que ahí también habla de esta piedra preciosa para cimiento, dice ahí, o para cimiento. Isaías 28:16.
Yo la tengo. Amén, gracias. 28:16, ¿verdad? Por favor. Por tanto, Adonai Yahweh dice así: He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, escogida, angular, preciosa de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Amén. Amén. Hermoso, pues acá nos reitera y el antiguo pacto, aquí en el Antiguo Testamento, Isaías nos dice, así como dice acá Telmita, la piedra angular es nuestro propio Salvador, así es. Y en la versión que tú leíste es el fundamento. Recordemos que Jesús es nuestro cimiento, la fundación de todo. Y como yo aquí les había dicho, Jesús es la piedra angular. En otras palabras, Él es la base principal que da forma, estabilidad a nuestra vida. Y sin Él, todo se derrumba. Lo voy a volver a repetir. Jesús es la piedra angular, el que da la base y da forma y estabilidad a nuestra vida. Y sin ella todo se derrumba. Tarde que temprano, todo se va a derrumbar si nuestro cimiento no es Cristo. Así que bueno, ¿cómo aplicamos en nuestra vida diaria? Decir, bueno, si voy a poner a Cristo como la base angular, bueno, ¿cómo lo hacemos? Invitando todos los días a Jesucristo a nuestra vida, haciéndolo a Él el primero en todo. Y eso es algo voluntario. Sabemos que Él es un caballero y Él no puede forzar a nadie. Y Él está esperando que nosotros lo invitemos a que constantemente sea Él parte de nuestro caminar, de nuestra peregrinación, como decía uno de los versículos. Y algo que no vimos la semana pasada, pero me llamó también la atención, es que el versículo 7, déjenme rectificar, no, perdón, volviendo un poquito atrás, el versículo 5, voy a leerles 4 y 5, estoy en capítulo 2. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo subrayé sacerdocio santo. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa eso o tienen alguna versión distinta a lo que yo estoy leyendo acá? Y si alguien puede compartir lo que es sacerdocio santo y solo para decir, Telmita, tiene el micrófono apagado. Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros vimos al inicio de lo que estabas hablando, Andrea, que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque sabemos tanta lucha que está pasando la Iglesia de Cristo. Vemos al inicio ahí cómo el apóstol Pedro habla de nuestra conducta. Hola, buenas noches, Odra. Vemos aquí como la levadura de los fariseos, eso lo podemos ver en Mateo 16:6. ¿Qué es la levadura del fariseo? Es veces el viejo hombre, la naturaleza del viejo hombre. ¿Y cuál es la naturaleza del viejo hombre? Cuando nosotros venimos al bautismo en las aguas, nosotros sepultamos a ese viejo hombre. Entonces, por consecuentemente, nosotros sepultamos con ese viejo hombre lo que nos dice el apóstol en un inicio. Dejar la hipocresía, dejamos el viejo hombre porque nosotros venimos del mundo a los pies de Cristo con esas, ¿cómo lo podríamos decir nosotros? Con esas mañas del mundo, que a nosotros como mujeres de Dios que somos, no podemos andar en eso. Nosotros tenemos que abandonar la malicia porque son obras de la carne. Esas son obras de la carne. Y por eso que el apóstol se toma en un inicio a exhortarnos de esta manera, de dejar
esta obra de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros vemos algo muy importante aquí en el versículo 9, que me llama mucho la atención. También Andrea nos mencionó aquí lo de la leche. Nosotros sabemos que cuando estamos tiernos, los bebés toman la leche, ¿verdad? Que la traen del pecho de la madre. Pero nosotros, cuando nacemos de Dios, nosotros traemos la palabra de Dios para alimentarnos, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros, cuando ya somos hijos de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que inicia el apóstol Pedro? Es que nosotros dejemos de ser personas fingidas en Cristo. Nosotros tenemos que realmente vivir una verdad y esa verdad tiene que concordar con nuestra vida diaria. De una mujer nacida de Dios, nosotros somos nacida de Dios, entonces nosotros tenemos que ser esa mujer ante el mundo, mostrar que nosotros somos esas mujeres de que Dios necesita ahora en estos tiempos. No andar en la malicia, no andar en hipocresía, no ser envidiosa, no difamar, no hablar cosas, aunque hablen de usted, aunque hablen de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es orar nada más. Orar, porque mire algo muy importante que habla aquí, me gusta donde dice el apóstol Pedro aquí, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea, nosotros ya no andamos en las tinieblas. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos luz. Seamos luz. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer luz usted decir, por un mundo un mundo tan injusto, lleno de injusticia, un mundo lleno de maldad? Es ahí donde nosotros tenemos que ser la diferencia. Ahí donde nosotros tenemos que ser la diferencia, porque vamos a ser esa mujer, como dice este ministerio, esa mujer virtuosa. Vamos a ser prudentes, no ser mujeres calumniadoras, no ser mujeres maliciosas, no tener malicia, porque no, a veces decimos nosotros, no, yo no soy maliciosa, pues echamos una mirada, pero la mirada también habla mucho. Entonces nosotros tenemos que ser nosotros discreta también hasta con nuestro lenguaje corporal, porque a veces nuestro lenguaje físico, habla mucho, pero también nuestro lenguaje corporal, nosotros tenemos que cuidarlo, nosotros tenemos que cuidar nuestro lenguaje corporal. ¿Para qué? Para que en estos tiempos ahorita que me encanta esta epístola de Pedro, porque nos edifica bastante a todas nosotros. Nos edifica bastante y ahorita nos está administrando bastante porque mire qué hermoso aquí donde está hablando también aquí, quería agregar este poquito, donde dice la piedra angular. ¿Qué es lo que dice? Es el propio Salvador. El Señor Jesús es el fundamento de lo justo, se sustenta en Él. Así una obra invisible se levanta por toda la eternidad. La piedra angular es una obra invisible que se levanta por toda la eternidad, que con la promesa de que ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Ni el infierno, ni los problemas, ni nada que usted esté pasando en estos momentos tan difíciles, que mucha gente ahorita está muy asustada, porque las personas, ¿por qué se asustan? ¿Por qué se ponen ansiosas? ¿Por qué nos ponemos así a veces? Porque nosotros miramos más el problema que Jesús. ¿Por qué no miramos la piedra angular? No, nosotros no miramos que el Señor Jesucristo es el que nos sustenta a nosotros, es el que nos mantiene. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en esa roca. Y Él es el que nos va a liberar de todas nuestras situaciones, porque no hay otro. Mire que aún dice ahí, aún ni el infierno puede prevalecer, aún ni nadie, porque Dios es esa piedra angular para nosotros, el que nos mantiene, el que nos fortalece, el que nos ilumina, el que nos guía, el que nos tiene aquí. Nosotros somos mujeres, ¿cómo le puedo decir? Nosotros ahorita somos mujeres
bien afortunadas de poder estar compartiendo la palabra de Dios, de poder estarnos fortaleciendo de la palabra de Dios. Y esto, bueno, hay mucho que hay que hablar porque hay cosas muy bonitas que está hablando. Hay cosas que nos exhortan bastante, ¿verdad? Que nos exhortan también porque a veces nosotros solo quisiéramos escuchar de bendiciones. Ay, sí me gusta. Van a ser bendecidos. Ay, eso me gusta. Ay, van a ser, ay, eso también me gusta. Van a ser prósperas. Ay, eso también. Pero ya cuando nos comienza a exhortar el Señor, ya eso Sí. ya no nos está gustando mucho, ¿verdad? Bueno, eso quería agregar ese poquito, ¿verdad? Gracias. Estoy meditando en la palabra ahí de lo que está hablando Andreita y gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Gracias, No. Andreita. Y aquí Claro que vamos. sí. Aquí seguimos y vamos a seguir conversando. Y algo que dijo muy, muy importante también es que justamente es esa, la piedra angular, como le decía, en una construcción es la que guía a las demás construcciones para poderse edificar. Y nosotros como el cuerpo de Cristo, como ese templo espiritual, necesitamos del cimiento, como decía Telmita, nos sirve de guía. Y eso tenemos que entenderlo y asimilarlo, ¿verdad? Reflexionarlo, como dijo ella, en todo tiempo y cómo si realmente lo aplicamos a nuestra vida diaria o si nada más aprendemos esto, pero seguimos viviendo nuestra antigua forma de vivir y pensar, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros aplicamos este comportamiento que nos exhorta, como dijo Telma, que Pedro una y otra vez nos está diciendo porque en varios capítulos nos lo va a decir. Así que gracias por eso. Y volviendo también a lo que decía tanto Telmita como Ángela y Odra acá compartieron lo que dice acá real sacerdocio, ¿verdad? Que les decía y luego lo vuelve a decir en los siguientes versículos. Real sacerdocio justamente es como acá compartieron, como nuevos creyentes somos sacerdocio santo. Sacerdocio santo porque ahora tenemos acceso directo a Dios. Eso es lo que compartió Ángela. Y también acá Odra dice, Dios quiere que nosotros, sus sacerdotes santos, nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificios espirituales vivientes. O sea que cada día abandonemos nuestros propios deseos y los sigamos. Que pongamos todas nuestras fuerzas y recursos a su disposición y que confiemos en que Él nos guiará. Amén. Y eso es lo que significa sacerdocio santo. Así que gracias a ambas y yo les quiero compartir acá. Si es esto lo que está acá. Denme un momento. Espero que ya sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Dígame que sí, por Sí, favor. Ok, perfecto, gracias. Sacerdocio santo. Una de las preguntas que se puede hacer uno, ¿verdad? Porque cuando vimos sacerdote, pensamos exactamente en la cabeza de la iglesia tradicional católica. Pero acá lo que aquí nos dice, ¿verdad? Un sacerdote es alguien con una autoridad. Y la pregunta es si es aplicable a todos los creyentes. Y la respuesta es que sí, lo es. En el Antiguo Testamento, para que nosotros entendamos a qué se refiere con sacerdocio santo, acá Pedro y toda la palabra del Señor, porque lo menciona también en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés especificaba que solo ciertas personas podían servir como sacerdotes ante Dios. Los sacerdotes eran hombres, tenían que ser de la tribu de Leví, de ciertas edades y que no tuviesen defecto. Si el hombre tenía alguna discapacidad, no podía servir como sacerdote. Si estaba involucrado en prácticas pecaminosas, también quedaba descalificado para el servicio. Estos sacerdotes, si ustedes pueden recordar un poco acerca del antiguo pacto, si han escuchado o si en una ocasión hablamos del tabernáculo, solo los sacerdotes podían entrar a hacer las ofrendas y a poder tener esa intercesión por su pueblo, que eso es lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo, ¿verdad? Ahora bien, cuando Cristo vino,
estableció un nuevo pacto mediante el derramamiento de su propia sangre. ¿Alguien quiere buscar Hebreos 10, 12, 14, por favor? Hebreos 10, 12, 14. Y si no fuera Reina Valera, no es que no me guste Reina Valera, sino por el lenguaje, pero si hay dos versiones, está bien, por favor. Y no las veo, así que pueden abrir su micrófono, por favor, porque no sé, no las puedo ver acá por un momentito. Hebreos 10, ¿Dijiste Hebreos qué? 10, 12, 14. Yo la tengo. Gracias. Dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, perdón, 14, porque con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Amén. Gracias. Bueno, lo que aquí nos está diciendo que por una, Tengo en otra versión, hermana. a ver, por favor, sí, gracias. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pies delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios uno y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Gracias. Amén. Gracias a ambas. Pues bueno, esta cita bíblica nos explica, ¿verdad? Que Cristo, que una vez ofrecido una vez y para siempre un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio que se hizo en la cruz, Él ahora está sentado en la diestra, ¿verdad? Y ahí fue donde ese sacrificio, como bien lo dice, fue una ofrenda como dice acá en esta, yo se los estoy acá enseñando, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Nosotros, sus hijos. Así que los cristianos no necesitan un sacerdote terrenal que interceda por ellos. Hebreos 10, del 19 al 23, explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren qué hermoso. Ahora cada cristiano tiene acceso directo a Dios a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Para mí era importante que entendiéramos esto porque puede haber algún tipo de que no se pueda entender el término tal cual es. Y nosotros, cuando nos dice sacerdocio santo, esto también nos da identidad y nos hace recordar que nosotras somos, como aquí lo puso Odra, nosotros, sus sacerdotes santos, somos quienes tenemos acceso directo a Dios. Y esto nos da identidad en Cristo Jesús. Ahora bien, déjenme ver si comparto. Ahora ya las vuelvo a ver por acá. Y luego continúa en el versículo 9 y 10. Si alguien quiere leerlo, por favor. Amén, así es. Lo único que nos separa de él es el pecado. El versículo 9 y 10, ahí continuamos. Ahora sí seguimos con el estudio porque fue como que un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Y 9 y 10, si alguien lo tiene, 9 y 10 de Pedro. de Pedro. Si ahora volvemos a nuestra enseñanza, por favor. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10.
por favor. Amén. Ya. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a la de las, perdón, Bien, se guarda. Permítame. Siga no sé, adelante, ya. por favor. No, siga adelante, está bien. Nuevamente, ven, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis de las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén, miren qué hermoso. ¿Alguien tiene una versión distinta de lo que dice versículo 9? El mío dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de que os llamó de la tiniebla hacia su luz admirable. Amén. Amén. También estos Hola, versículos. Hola, si alguien quien quiere hablar que no vi, sí. yo hermana, discúlpeme que Adelante. era que estaba ocupada, pero escuchando, por eso no había participado. Está bien. ¿Tienes una versión Yo, distinta? sí, A ver, por favor. dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son Ujú. sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Miren qué hermoso. Y yo les pregunto, ¿realmente nosotras nos tomamos en serio y nos creemos eso que dice la palabra? Porque esto habla de nosotros, habla de nuestra identidad. Nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido. La pregunta es, ¿nosotros caminamos como tal? No, Creo que todavía no, ¿verdad? no, Y tenemos nosotros que adquirir, agarrar la identidad que Dios ya nos dio, que nosotras ya somos de Cristo. Con lo que está diciendo acá, pueblo adquirido por Dios. Eso es un privilegio. Así como les decía al inicio, ¿verdad? Que es un privilegio que estemos acá, que mientras muchas personas quizá están envueltas en cosas, en quizá con muchos problemas o quizá muchas alegrías, nosotras tenemos el privilegio ahorita de estar con el Señor y que nos está hablando a nosotras, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Esto nos recuerda identidad, nos hace recordar de quiénes somos. Somos especiales porque le pertenecemos a Dios. Y estos mismos títulos que estamos hablando fueron puestos en Israel, el pueblo de Israel. ujú. Alguien puede buscar, por favor, son tres citas bíblicas. La primera es Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, 5, 6. Yo la Amén. tengo. Oh, Las dos, por favor, señora Blanquita, y después otra. Gracias. ujú. Era 5 y 6, ¿no? Sí, por favor, 19, 5, 6. Ya dice, ahora pues, sí, ahora pues, a ver, ¿dónde estoy? Pues, ahora pues, si diréis, oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Bien, gracias. Otra, Espérame. 5 al 6, ¿verdad? por favor. Ok.
Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y ay, perdón. Ahora pues, si de veras escucháis, ay Dios mío, mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Hermoso. Así que así que no solo nos lo dice Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Acá nos lo está recordando también que eso fue dicho al pueblo de Israel y nosotros eh, eh, somos el pueblo de Israel. Ahora estamos, les acabo de pedir que buscaran, Telmita, Éxodo 19, 5, 6. Pero ahora la siguiente cita, vuelvo a repetir, Éxodo 19, 5, 6. Y la siguiente cita. Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20. Amén. Por favor. Ok. Deuteronomio 4:20 dice, cuando Dios los rescató a todos ustedes de Egipto, lo hizo para convertirlos en su propio pueblo. Amén. Miren qué hermoso también. Nos vuelve aquí a decir que somos de Él. Somos ese pueblo, somos especiales porque le pertenecemos a Él. Y la última cita, Isaías 43, 20, 21. Isaías 40. Isaías 43, 20, 21. Les estoy dando estas citas bíblicas como una referencia que en el Amén. antiguo pacto, pues también, ¿verdad? Estos títulos fueron puestos a Israel, al pueblo de Israel. Los chacales. Amén. Amén. Por favor. Y el 20. Ok. Dice, los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le daré de beber a mi pueblo elegido. Yo mismo lo he creado para que me adore. Bien. Miren qué hermoso. 20:21, ¿verdad? Dice, yo les voy a leer otra versión. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar a beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y estos versículos nos recuerdan que por su misericordia, ahora volviendo a Pedro, por su misericordia, ahora en Cristo Jesús somos pueblo adquirido de Dios. Y esto también nos recuerda nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotras? Ahora sigamos adelante con los versículos 11 y 12. ¿Alguien que no ha leído, quiere leer? Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, 11, 12, por favor. Solo yo Amén. quiero Sí, aportar algo del 9, versículo 9. muy bien, gracias. Cuando habla de la luz, yo busqué qué era la luz y Mm, me llevó a, eh, a Génesis 1:3. En Génesis 1:3 dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y pues uno cree que fue que hizo el sol y las estrellas y todo, ¿verdad? Y me di cuenta que significa, o sea, luz es Jesús, ¿verdad? Dice la presencia divina como la nube luminosa de la gloria de Shekinah, y eso está en Éxodo 28:15. Habla, no, perdón, Éxodo 24:15. Espérenme, 24. 24:15. Dice, vio Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días.
Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Yahweh en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y luego dice, o sea, si se dan cuenta otra vez en Génesis 1, en el capítulo 14, ahí es donde crea Dios el sol, la luna y las estrellas. Entonces vemos que Jesús es o sea, que en este como Éxodo, ¿verdad? Nos habla de que es la presencia divina como la nube luminosa. Y dice otras cosas que encontré de la luz. Dice, la luz tiene conexión con la instrucción, la verdad, el bien, la salvación, la vida, la paz, el regocijo, el pacto, la justicia, la rectitud, la presencia y el favor de Dios y la gloria de Yahweh. Amén. Hermoso, hermoso. Y aquí, gracias. Aquí lo que está hablando otra, ¿verdad? Cuando dice, que seguimos en los versículos 9 y 10 como para eh, aportar más. Aquí nos dice, ¿verdad? Anunciaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos muertos espiritualmente, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, con su luz admirable. Y Él mismo también nos llama, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, es que nos dice en Mateo 5:14, ¿verdad? Así que también esto nos recuerda quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos luz para este mundo, tal como Jesús lo es. Gracias. ¿Alguien más quería aportar algo? Y si no, seguimos en los versículos 11 y 12. ¿Alguien quiere leerlos, por favor? Amén. Por favor, Telmita. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Gracias. Estos versículos del 11 en adelante, del versículo 11 a terminar, prácticamente acá nuevamente Pedro nos dice cómo vivir como siervos del Señor, como hijos del Señor. Aquellos que nosotros acá nos vuelve a dar esas exhortaciones de cómo debería de ser nuestro comportamiento. Y acá, si se dan cuenta que nos dice, somos extranjeros y peregrinos. Es decir, nosotras tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro caminar acá es como extranjeros, como estamos de paso por acá en esta tierra. Este lugar es donde nosotros vivimos, a la cual, claro, hay que amar nuestra vida, pero no amar al mundo, no amar lo que hay en el mundo. Por eso es que aquí nos dice y nos recuerda que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos solo de paso por acá, porque los hijos de Dios, esta no es su morada es con el Señor. Amén. Así que Pedro nos vuelve aquí a exhortar a que nos abstengamos de las cosas de la carne. Cuando se dice las cosas de la carne, ¿a qué creen que se refiere? El pecado. Al pecado, ¿qué más? Al yo y al morir al yo. Sí, al yo. El hacer nuestra voluntad. El querer persistir, hacer lo que nosotros creamos mejor que el Señor. El no hacer su voluntad
Y eso es lo que dice, que nos exhorta que nos abstengamos a las cosas de la carne. ¿Alguien más si quería aportar algo? Que abrió su micrófono. Hay algo muy importante donde nos dice que nosotros tenemos que tener una conducta irreprochable. Ujú. Nosotros como mujeres que estamos aquí orando y luchando y queremos ser, no somos diferentes ni mejores que ninguna otra mujer, pero sí nosotros, como decía Andrea, que tenemos que tener claro que nosotros tenemos una identidad en Cristo. Aunque el mundo nos diga lo que nos quiere decir, y usted y yo nunca vamos a ser perfectas, nunca vamos a alcanzar una perfección porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde el tiempo de Adán y Eva, nosotros venimos acarreando con un pecado. Pero ¿qué es lo que nos acerca? ¿A qué es lo que nos acerca a Dios? Porque aquí dice que tenemos el privilegio nosotros de servirle a Dios, tenemos el privilegio de estar al servicio de Él, aún contra nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados. Estamos buscando, tratando de hacer el bien, estamos tratando de acercarnos a Él. Pero ¿qué nos dice aquí? Nosotros tenemos que tratar de tener una conducta irreprochable. El testimonio es muy importante. Nuestro testimonio, porque usted sabe cuando usted mira algo que no está bien, mejor apártese y quédese callado. Yo siempre soy de la que digo, el sabio mira el mal y se aparta. Y ora nada más. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Orar nada más. Porque si nosotros, por nuestros testimonios, nosotros podemos ganar a muchas personas, a muchas mujeres, porque a pesar le digan lo que le digan, la calunian, le digan cualquier cosa, le pueden decir, pero por su testimonio, usted va a ser ejemplo para los gentiles. Usted va a ser ejemplo para esas mujeres que todavía no conocen a Dios, todavía no conocen a Cristo, todavía ya no se han convertido. Pero imagínense que nosotros, yo espero en Dios y creo que ninguna de aquí tiene el espíritu de Isabel. Porque imagínense que aquí En el nombre de sí, Jesús. está amarrado en el nombre de Jesús, correcto. Pero usted se imagina que una mujer que es de Dios y comienza a estar peleando con su esposo, comienza a estar queriendo quitarle autoridad o restarle autoridad a su esposo. Entonces, no. Y lo Eso es vamos a ver, ahora solo ya si han leído, ya en el capítulo 3 nos habla a nosotras, que no sé si nos Amén. alcanzará el tiempo para verlo, pero perdón, y ahorita le vuelvo a dar la palabra. Pedro es completamente diferente a Juan, ¿verdad? Juan, el amor y toda la dulzura y todo lo que conocimos del Señor, pero acá Pedro es de exhortación y es Sí. corto, conciso y directo. Arco. Parco a lo que va. Y así, Sí. ¿por qué Pedro era así? Porque Pedro, si nosotros vemos la naturaleza de Pedro, Pedro era agredido, Pedro era bien abusado, era en la fe. Él, usted sabe, cuando era el que salía, bueno, ¿a quién vamos a matar, Señor? Y pan le arrancó la oreja al soldado. No, no es así, Pedro, cálmate. Tenés que llevarla al suave, no es así. Y era el discípulo amado por el Señor Jesucristo. Y a veces a muchos nos pasa así también, que queremos, pero tenemos que ser como el Juan. Mire que se lo dio Juan, Juan calmo, Juan habla del amor, como decía. Pero aquí pues, nosotros vimos, ¿por qué Él nos exhorta tanto? Porque Él pasó por esto. Cuando nosotros adquirimos esa sabiduría y ese conocimiento, cuando nosotros pasamos por los procesos y los vencemos. Entonces nosotros ahí adquirimos conocimiento y adquirimos sabiduría de nuestras luchas, de nuestra perseverancia con el Señor, de nuestra fe. Entonces aquí vemos, el testimonio es muy importante, es una forma que nosotros podemos hacer la diferencia con otras mujeres, porque si queremos llevar la palabra a nuestra vida, pues aquí no la está diciendo el apóstol Pedro, él no está hablando, no está diciendo ahí donde dice, a fin de que aquellos que os calunian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, por la razón de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos tenemos que pagar mal por mal. Si a usted le hace un daño, si a usted le quiere, usted ore por esa persona, nada más. Nada más nos toca a nosotros orar por esa persona. Entonces, y ahí vamos a hacer la diferencia. Ahí vamos a ver que somos esas mujeres realmente de lo que está hablando aquí. Estamos llevando la palabra a nuestra vida. No solo de escucharla ni de tener el conocimiento, sino que ponerlas en práctica. Vamos a ponerla en práctica en el nombre de Dios. Y yo sé que todas ustedes son discípulas de Cristo. Todas somos discípulas de Cristo y todas aquí estamos aprendiendo y estamos tratando
de edificarnos cada día más a través de la palabra de Dios. Gracias, Amén. Andreita. Claro que sí, a usted. Pues volviendo un poquito antes porque acá lo que está mencionando Telmita es el versículo 12, pero volviendo un poquito antes que les dije el versículo 11, ¿verdad? De que nos exhorta que nos abstengamos a las cosas de la carne, como dijo Odra, el evitar el yo, siempre estamos poniéndonos primero nosotras. Y ahí dice todavía que batallan contra el alma. Recordemos lo que es, en qué está conformado nuestra alma, nuestra mente, lo que son nuestros pensamientos, lo que sentimos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y en eso dice, es una lucha de la carne, es una lucha en querer lo que tenemos que hacer y lo que nuestra carne desea. Y yo puse acá, anoté, ¿verdad? Cuando estaba haciendo el estudio, que muchas veces culpamos al enemigo de todo. Es que el enemigo hizo hacer esto. Es que el enemigo esto. Y para una vez nosotros conocemos de la palabra de Dios y sabemos que tenemos un enemigo, lo culpamos a él de todo. Pero la verdad es que también nosotras tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, de no querer ceder, de no querer someternos al Señor y reconocer que es nuestra carne, de creer que nosotras, que se tiene que hacer nuestra voluntad a nuestra manera y no a lo que dice el Señor. Entonces, esto es una exhortación para nosotras también de parte de Pedro. Y como dijo aquí Telmita, ¿verdad? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para los que murmuran de vosotros como de malhechores, perdón, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Y lo que dice acá es que nosotras tenemos que hacer el esfuerzo, que si decimos que si somos de Cristo, nosotros tenemos que mantener una buena manera de vivir, porque aquellos que nos miran, ¿verdad? Van a glorificar a Dios viendo nuestro testimonio, viendo cómo somos nosotras, con nuestra actitud, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, con lo que decimos. Y esto es, vuelvo y digo, creo que una exhortación. Sí, señora Vicky. Si me permite dar un versículo que habla precisamente de esto que está en Filipenses 3:20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es. Amén. Filipenses 3:20. 3:20, sí. Y mire, y en un estudio dice, somos de otro lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo, sino residentes temporales, por lo que no debemos dejarnos llevar por sus valores, o sea, por los valores, las vivencias de este mundo. Amén. Sí, Ay, pero es refiriéndose a que somos muy difícil. extranjeros. Así es. A que somos Cuesta. extranjeros de acá. Amén. Sí. Amén, sí. ¿Alguien quiere leer, por favor, 3 del versículo 13 al 17? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna aportación más o vamos bien? Se está entendiendo todo, ¿verdad? Amén. Del versículo 13 al 17. Yo lo tengo, si quieres. Sí, gracias. Dice sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como a enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrar al rey. Amén. Gracias. Miren, y esta porción de la palabra acá nos habla, es hermoso porque la palabra lo tiene todo. La palabra nos enseña todo. Y aquí justamente lo que está hablando Pedro, cuando dice, voy a leer nuevamente versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, y es con R minúscula, porque si fuera una R mayúscula, está hablando el rey de reyes,
pero es aquí una R minúscula, como a superior. Y acá se está refiriendo al gobierno. Y aquí podemos decirlo a una cuestión política, a las autoridades gubernamentales. Eso es lo que está hablando del versículo 13 al 17. Bueno, Cuando nosotras llegamos a Jesús, debemos mostrar sumisión también ante el gobierno. Y acá, pues sabemos distintas nacionalidades, estamos en distintos países y ahorita les voy a dar la palabra para que puedan aportar. Como cristianos o como cristianas acá, nosotras deberíamos de ser buenos ciudadanos o deberíamos de ser buenas ciudadanas, sometiéndonos al gobierno que actualmente cada una de nosotras por los diferentes países que estamos debemos someternos, nos guste o ¿O no. no? Es tan importante que tengamos y hagamos tiempo nosotras para la oración por nuestras autoridades. Sí. ¿Cuándo fue la última vez o la primera vez que ustedes oraron por su presidente? ¿Cuándo fue la última o la primera vez que ustedes oraron por las autoridades que están rigiendo su país? Yo siempre oro porque como estamos con el país bien mal, entonces siempre oro y le pido a Dios que toque el corazón del gobierno, ¿no? De Daniel Noboa, Ujú. porque y de todo quien es hace el Congreso, todo, ¿no? Igual por las autoridades, como ser menores, como ser por los consejos, por las alcaldías, por las parroquiales, porque al pasar alguna cosa por ellos, todos sufrimos las consecuencias. Entonces siempre toca orar, porque así mismo dice en el libro de Santiago, ¿no? Toca Así. orar y obedecer, porque así no nos guste, como usted dijo, sea, nos guste o no, son nuestras autoridades. Es como en la casa de uno. Nos Ah, guste o no lo que nos mandan, nos dicen nuestros padres o nosotros a nuestros hijos, lo tienen que obedecer. Así amén. es. Gracias. Y justamente es porque ahí ahorita lo vamos a ver, porque el mismo Señor permite que ellos estén en el estrado. Así es. ¿Y qué hacemos por lo contrario nosotras o en sí las personas cuando no nos gusta un gobierno? Insultamos, condenamos, juzgamos. ¿Por qué? Porque no gobiernan según nuestras expectativas. Y nosotras como cristianas, nosotras debemos estar sometidas ante el gobierno el que tenemos actualmente. Y vuelvo y digo, acá estamos diferentes países. Así que es una exhortación que como cristianas también debemos ser buenas ciudadanas. Y dice acá, a causa del Señor es por eso que obedecemos al gobierno, porque los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios, es decir, quien los pone ahí es el Señor. Nada se mueve en este universo, en esta tierra, sin el permiso del Señor. Así que si el Señor permite, hay algo ahí en el propósito. Y dice acá, y aquí dice, lo que yo anoté, ¿verdad? A causa del Señor es por eso que obedecemos al gobierno, porque los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios. Estamos obligados a obedecer. Y ojo acá, a menos que nos obliguen las autoridades gubernamentales a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios, entonces nosotras somos solo llamadas a obedecer a Dios antes que al hombre. Mientras tanto, nosotras tenemos que orar por nuestras autoridades. Vuelvo y digo, nos guste o no. Eso también nos hace la diferencia como cristianas. ¿Puedo ¿Ok? aportar ahí algo? Sí, claro. Voy a leer aquí en Romanos 13, del 1 al 3, dice. Sometese toda persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. También dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a la orden, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación.
porque los gobernantes no son motivos de temor para las buenas conductas, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que pasa? En aquella época, debido a la gran persecución a los cristianos por parte de los gobernantes, parecía incoherente someterse a las autoridades que hacían de todo para destruir a la fe cristiana. Pero Pablo trata este tema con mucha cautela y las denomina autoridades de gobierno, constituidas por Dios. Su intención es de llevar a los cristianos al respeto y a la sumisión, a fin de evitar cualquier tipo de represalia. Pilato, por ejemplo, nosotros sabemos quién era Pilato. Pilato, por ejemplo, aun siendo un hombre malo, oyó de los labios del Señor Jesús que la autoridad que él poseía venía de Dios. ¿Vieron qué importante esto? Que la autoridad que él poseía venía de Dios. Por lo tanto, levantarse contra una autoridad que fue constituida por Dios, sea espiritual, civil o judicial, es un acto de falta de respeto y principalmente de rebeldía que acarrea graves consecuencias y desorden social. Claro que si una autoridad exige algo que está en contra de la justicia humana, en contra de Dios y en contra de su palabra, no tenemos ninguna obligación de sujetarnos a ella. Perfecto. Y mírenlo en Hechos 5:29, podemos verlo ahí. Ahí está la palabra de Dios, está clara. Aunque los gobernantes sean malos, aunque ellos sean injustos, aunque ellos no estén haciendo las cosas como la voluntad de Dios, nosotros tenemos que respetarlos. Sea quien sea el partido que sea de donde venga, nuestra única obligación es orar por ellos, Amén. porque ellos están puestos ahí por Dios. Aún yo veo como a veces no es un policía, no es una autoridad, no es un policía, es una autoridad, no es una autoridad. Inclusive su esposo es una autoridad en su casa. Las madres son una autoridad en la casa y por eso y merecemos respeto. Si usted está aquí hablando de la palabra de Dios, usted es una autoridad, pero usted tiene que ser ese ejemplo. Como dice el Señor, aquí, como dice el apóstol Pablo, está bien claro, ahí donde dice, tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que someternos a las autoridades, aunque ellos sean injustos, porque nosotros sabemos, miren, algo que es muy importante y yo siempre lo he dicho, nuestra fe y nuestra confianza no tiene que estar en hombre, porque el hombre nos va a decepcionar. Nosotros tenemos que tener claro que el hombre no es perfecto. Yes. El hombre va a fallar. Entonces a veces cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el hombre, después nos decepcionamos, después nos desilusionamos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y si nuestra confianza está en Dios, como estábamos hablando aquí, nuestra piedra angular es Jesús. Entonces no tenemos que temer, siempre y cuando usted esté haciendo las cosas rectas, correctas, ante Dios. Si usted está haciendo las cosas bien ante Dios, entonces usted está haciendo las cosas bien ante el hombre. Porque si usted anda haciendo fraude, si usted anda de mentiroso, si usted anda engañando, si usted anda haciendo cosas que no están bien, entonces Dios lo va a perdonar, pero usted va a cumplir con esa. Si va a ir a la cárcel, va a ir a la cárcel porque hizo algo malo. Y no, va a pagar las consecuencias de las malas decisiones. Pero aunque, pues, pero si Dios no me perdona, si Dios lo va a perdonar, Dios nos perdona. A todos nos perdona todos los días, porque todos los días cometemos pecados. Con la mirada, con el pensamiento. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias de las cosas malas que hagamos. Entonces, por eso que nosotros miramos mucho revoltijo hoy en día, muchas cosas, y a veces nosotros decimos, cuando venga el gobierno tal, la vida va a ser mejor. Cuando venga no. Cuando venga el Señor Jesucristo, sí. Cuando usted tenga a Jesús en su corazón, su vida va a ser mejor, porque todo va a cambiar. Va a tener paz, no la paz del mundo, no la paz del hombre. Pero sí, si nosotros obedecemos esto, que dice el Señor así, que nosotros tenemos que respetar las autoridades impuestas por Dios aquí en la tierra.
Hay muchas personas que se oponen, ¿no? ¿Qué tal cosa? Vaya, si el policía dice, vaya, vaya, tranquilo, con calma. Y mire que por ser obediente, por ser bien portadito, hasta lo dejan libre. Pero claro, si va con la arrogancia, va con la soberbia, va queriéndose oponer a la autoridad, entonces van a venir las consecuencias. Yo creo que Bueno, ustedes han visto últimamente cómo hay esas, en la televisión ponen que las protestas, pues las protestas ya no son nada pacíficas y se oponen a no, la autoridad, justamente, ¿verdad? Por esa sí, rebelión que hay, donde sí. tiene que haber un respeto a las autoridades. Porque ellos confunden la libertad con el libertinaje, con las cosas, quieren el relajo, quieren las cosas malas, no quieren las cosas buenas, no quieren las cosas que Dios manda que nosotros hagamos. ¿Y qué Dios nos está mandando aquí? ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos que tener respeto. Tenemos que tener respeto por las autoridades, respeto por las personas, respeto por los ancianos, respeto por las personas de la tercera, todas esas personas, esas canas que las personas llevan en su cabeza. Esas son sabidurías, es autoridad. Y a veces el respeto se ha perdido hoy en día. Ya el respeto se ha perdido completamente. Pero nosotros como mujeres de Dios tenemos que rescatar eso. Comenzar como en nuestra casa, en nuestros hogares, enseñándole a nuestros hijos, enseñándolos a obedecer y saber también que usted como madre, como esposa, usted es autoridad en su casa. Pero la autoridad mayor en su casa es su esposo, no es usted. Así es. Gracias. A usted. Y bueno, creo que completó bastante Telmita con lo que yo quería también decir. Prácticamente esto es lo que dice estos versículos del 13 al 17, donde tenemos que someternos a las autoridades. Y como decía al principio, nos guste o no, nuestro llamado es a orar, a interceder. Y cuando dice acá, la parte dice, permítanme que me perdí acá, de algo de los... malhechores, permítanme que no sé dónde está acá El 14. el 14. A ver, ya, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Miren, si son malos, son enviados para castigo de los malhechores. Y a mí aquí me viene a la mente de que muchas veces nosotros tenemos lo que yo puse acá, muchas veces tenemos lo que tenemos como autoridades a causa de nuestra maldad. Muchas veces no somos, muchas veces no. Vuelvo y digo, ¿cuándo ha sido la última vez que un grupo se ha reunido para orar e interceder a la hora de lo que sea? Como estamos hablando políticamente, podemos decir un presidente, pero puede ser la policía, puede ser, como dijo Telmita, las autoridades. Cuando nosotras nos ponemos a pensar que nos sometemos a alguien con mayor autoridad que nosotras. Y eso es lo que, lo que nos dice acá, ¿verdad? Nosotros marcamos la diferencia. ¿Y cómo? Haciendo el bien. Y hacemos el bien. Voy a leer lo que yo aquí escribí. Nosotros marcamos la diferencia. ¿Cómo? Que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Pedro sabe que su conducta es una buena manera de defender el Evangelio. Nosotras acá sabemos que nuestra manera de defender el Evangelio debe ser con nuestra conducta. Y Pedro sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia leerán nuestras vidas. Así que nosotras tenemos que hacer el bien, porque así vamos a callar la ignorancia de los insensatos. Vuelvo y repito, aquellos que nunca van a leer la Biblia, van a leer nuestras vidas, van a ver cómo somos nosotros en nuestra vida diaria. Por eso es que es una gran responsabilidad decir que somos de Cristo, que somos el pueblo escogido, porque no solo decirlo como un privilegio que lo decimos, sino que hay una responsabilidad en eso, porque la gente, y como dijo Telmita, empezando en casa, los nuestros, los más cercanos, nos miran constantemente.
¿Cómo somos nosotros si decimos que somos de Dios, que creemos en Cristo? Tiene que ser acorde como lo dice la palabra de Dios. Y acá, ¿verdad? Este versículo, por último, somos advertidos acerca de la libertad que tenemos en Jesús como excusa para pecar. En lugar de eso, debemos usar nuestra libertad en Jesucristo para demostrar amor y respeto, como dijo Telmita, porque hoy día ya no hay respeto. Y eso es de lo que nos habla Pedro. ¿Alguna aportación o algo más por acá? Yo encontré, Sí, perdón, está no bien. sé si alguien más quería hablar, ¿no? No, tú, Ok, dale, por sorry. favor. Busqué que esclavos, acá habla de los esclavos. Dice, Cristo nos compró en el mercado de los esclavos para hacernos esclavos suyos. Hemos sido comprados por precio porque teníamos otro amo. Todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Segunda de Pedro 2:19. De manera que el que es liberto de pecado es esclavo de Cristo, porque si uno murió por todos, entonces todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Eso está en 2 Corintios 5, 14, 15. Y Dios nos ha salvado para un propósito, y esto es para formar parte del cuerpo, la iglesia de Cristo. Nuestra vieja naturaleza se ha hecho esclava de Jesucristo. En tanto que nos hacemos esclavos de Él, nos hacemos libres. No somos esclavos por decisión propia, pues sin Cristo nada podemos hacer. Un cristiano debe de estar convencido del hecho trascendental de que cuando muere vive, pues el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravillosa esclavitud que tenemos en Cristo, que nos trae a la memoria nuestra antigua condición como esclavos del pecado. Y ya por último, acá dice, la mayoría de los creyentes intenta vivir la vida cristiana completamente al revés. Ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podemos ser esclavos de Dios y de Mamón. Eso está en Mateo 6:24. La mayoría de las veces nuestra voluntad se somete a la de Dios bajo la condición de que ésta nos agrade, pero si su voluntad consiste en algo que implica la negación de nosotros mismos, entonces no estamos dispuestos a ser esclavos. En Cristo no hay esclavitud parcial, sino completa. Ser un esclavo no consiste en servir selectivamente cuando es conveniente o resulta cómodo. Un esclavo de Cristo piensa de la siguiente manera: ¿le sirvo dónde, cuándo, cómo, a quién? Solamente si Él quiere y sin condiciones. Ser un esclavo consiste en llevar un estilo de vida de total sometimiento a Jesús y su voluntad. Y lejos de ser una carga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Hermoso. Amén. Gracias. Que aquí lo que nos compartió Odra es en base a lo que decía el versículo 16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para ser siervos de Dios o esclavos de Dios. Eso es lo que nos compartió. Y qué hermoso saber de que en Él nosotros tenemos. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Ah, Telmita iba a aportar algo, perdón. Ahorita le doy la palabra a Telmita. Eh, dijiste Mateo 6:24, yo nada más, 2 Corintios 14:15 y Mateo 6:24, ¿otra? No. Mateo 6:24, ajá. Y la última, la de la voluntad de Dios es perfecta, es Romanos 12:2. Ok. Entonces, bueno.
Creo que esto es bastante, nos ayuda, gracias, no, nos complementa más para entender lo que dice esta porción de la palabra en Sí. cuanto a Pedro. ¿Les parece bien? Y ahorita les doy la palabra para que continuemos. O Telmita iba a decir algo, sino para que usted misma nos pueda leer ahí el versículo 18 al 20. Seguimos en primera de Pedro, capítulo 2, 18 a 20, Telmita. Amén, claro que sí. Bueno, lo único que quería era Efesios 5, de 6 a 5, donde dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. No se Con me adelante, no se me adelante, ahorita vamos a ir a esto. A eso Estamos vamos en el mismo ahorita. espíritu. Ok. Por favor. Ok, está bien. Ok, está bien. Vamos a dejarlo aquí entonces. Vamos a leer ahora que me decía, Andreita. 18 al 20, por favor. Ok, entonces dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, porque esto haya gracia, sí, por causa de la conciencia ante Dios. Algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia en Dios. Al 20. Hasta el 20, sí, gracias. ¿Alguien tiene una versión distinta de Telmita? Versículo 18 al 20, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 20. La mía es casi similar, pero dice, los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos, porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padecimientos injustamente, porque qué mérito si por pecar sois abofetados y lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Bien, gracias, gracias a las dos. Gusto. Aquí Pedro nos hace nuevamente una exhortación, ¿verdad? Demostrar sumisión ante nuestros amos, como dice acá, porque dice los que dice criados, dice acá, pero acá lo podemos entender a nuestros empleadores, nuestros jefes, nuestros patrones, otra autoridad, otro tipo de autoridad. Tenemos que ser sometidos también. Eso es lo que nos dice en esta porción de la palabra. El mando a someterse a los amos no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos y afables, como dice la palabra, pero también aquellos que son difíciles de soportar. Wow. Yo creo que acá todas podríamos decir que más de alguien que ha tenido algún jefe difícil de soportar, dice acá. Y si no lo tiene, pues no lo ha tenido, pues gloria a Dios. Pero habla de aquellos de que no hay que ser, eh, como dice acá, no solo someternos a aquellos que son buenos, sino también a aquellos difíciles de soportar. Y en resumen, lo que dice esta porción de la palabra dice que si soportamos esto es aprobado por el Señor. Pero justamente quería hacer una pausa porque aquí habla, ¿verdad? De esa sumisión ante los amos, ¿verdad? Antes dice aquí, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero justamente en Efesios 6, Telmita, y si quiere leerlo, Efesios 6 del 5 al 9. También hay un llamado para aquellos que son amos. Pero si quiere leerlo todo, por favor, Telmita, Amén. del 5 al 9. Es Efesios 6, del 5 al 9, por favor. Amén, está bien. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Dice más,
Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Dejad la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nosotros Amén. podemos ver aquí un gran ejemplo que era José. Nosotros miramos cuando José fue esclavizado, cuando fue a Egipto, José fue vendido y él sirvió al faraón, él lo sirvió como que él estaba sirviendo al Señor Jesucristo, él obedeció, él hizo todo lo que el faraón le decía que él hiciera. Y ya nosotros sabemos que lo que pasó con José fue un gran instrumento en las manos de Dios. Sí. José era el que le revelaba. Entonces, es lo bueno que nosotros tenemos que hacer, no importando quién sea. Si usted mira que en el trabajo usted está siendo maltratada, que usted está siendo injusticiada, ore por su jefa, ore por su jefe. E inclusive, si usted mira que en su casa usted está siendo injusticiada por su esposo, la está tratando mal, entonces usted ore por él, no deje de orar por su esposo para que Dios le cambie ese pensamiento, para que Dios le ponga amor en su corazón. Si usted mira que está siendo injusticiada por sus hijos, que sus hijos no están siendo obedientes, usted no se ponga a pelear con los muchachos. Ahora no estamos para andar peleando con los muchachos. Ore por los muchachos, ore por ellos, recordando siempre que nosotros también fuimos jóvenes. Nosotros fuimos jóvenes y no siempre hicimos las cosas bien rectas. Aquí no me vengan diciendo, no, yo voy bien derechita, rectecita, obediente. Nunca le mentí a mi papá, nunca le mentí a mi mamá. Mentira, eso es mentira. Nosotros fuimos jóvenes y también, ¿por qué le aconsejamos nosotros a nuestros hijos que no hagan tal cosa o que no se junten con tal cosa? Porque nosotros ya pasamos por esa situación. Nosotros ya vivimos esa situación. Entonces no nos pongamos a pelear con él, sino con ellos, sino que más bien orientémoslo a través de la palabra de Dios, porque eso nos manda Dios. Mire, aunque sea un buen jefe, aunque sea un mal jefe, usted tiene que obedecerlo a él, porque las cosas que nosotros hacemos realmente en este mundo, nosotros estamos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que nosotros tenemos? Es agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con amor para Él, para Dios, para Cristo, porque Él nos va a dar la recompensa. Él ya, él más, ¿para qué? Si ya nos dio lo que nos iba a dar, Él ya venció, Él ya dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces ahora nos toca a nosotros a ser obedientes. Ahí como dice, siervo, obedecer a vuestros amos, obedecer, aunque dice aquí, siervo, obedecer a los amos, si son buenos con ustedes, son cariñosos, le dan buen salario, le dan bono, sean buenos con ellos. Así dice, no dice así, ¿verdad? Dice ahí, siervo, obedecer a sus amos. Y también dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué con temor y temblor? Porque Dios nos está viendo. Dios nos está mirando. Los ojos de Dios están puestos en nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer eso con temor y temblor. Dice ahí, con la sinceridad de nuestro corazón como a Cristo. Miren qué bonito. Porque todos aquí, ay, no, si yo miro al Señor a Cristo, yo me rindo a sus pies y yo le sirvo, yo lo amo, yo lo quiero, yo lloro, yo hago esto, yo hago el otro. Pero, y entonces, y no dice el Señor que también lo hagamos a nuestros enemigos. Lo mismo. Sí. No dice que se lo hagamos también a nuestros semejantes, lo mismo. Entonces, de eso se trata este paisaje me gustó mucho, pues no sabía que Andrea iba a leer esto también, pero ahí estaba viendo Así es. Y y ahorita gracias le pues, complemento. sí, y tratemos pues de esta enseñanza ahorita que estamos viendo, es fuerte, hay más para hablar, yo sé, pero ya el tiempo a veces, Sí, pero sí, gracias. nada mejor que estar en la presencia de Dios ahorita fortaleciendo, Así es. necesitamos ese fortalecimiento, esa exhortación y ese amor de Cristo en nuestros corazones y estar unidas aquí nosotros. Gracias. Ah, usted, Telmita, y así es justamente lo que nos dice esta porción de la palabra, ¿verdad? Que aquel que someternos, ¿verdad? A, a, a un empleador
como lo dice acá. Usted ahorita lo dijo. Lo voy a leer acá, más fácil acá. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón. Pero más allá, ¿verdad? Vuelvo y digo acá, también hay una exhortación en la palabra de Dios, que aunque no la dice específicamente acá Pedro, también lo dice la palabra de Dios, que quizá acá nosotras estamos, algunas están sujetas a un jefe, a un empleador, hacer todo, servir en su trabajo como para el Señor. Y de la misma manera, aquellos que son amos o son dueños de empresa y tienen personas a su servicio, recordar como dice acá en Efesios 6:9, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, es decir, que es el mismo Señor, y que para Él, para el Señor, no hay acepción de personas. No creamos que porque si alguien aquí que tiene a alguien a su servicio puede hacer más que la otra persona. Siempre tener esa humildad y siempre tener sabiendo que nosotros, ¿verdad? Servir, dice acá. Acá lo que está hablando en sí, Pedro, es sumisión. Y acá, volviendo, porque estamos siguiendo la línea de este capítulo, es de someternos a las autoridades. De distintas formas nos enseña a hacer eso. Y del versículo 21 al 25, y a ver si es como concluimos, yo se los leo acá. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Voy a repetir. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y acá lo que dice, ¿verdad? Esto que les acabo de leer, Pedro nos está diciendo que nuestro ejemplo es Jesús. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos Él se encomendaba al Padre. Eso es lo que nos está diciendo acá. Para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, dice ese versículo, continúa diciendo. Pedro, acá lo que nos recuerda es que Jesús murió en la cruz. Nosotros también estamos muertos a los pecados. Y acá les voy leyendo lo que concluí. Nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente en nuestra nueva identidad en Cristo. Y ahí continúa diciendo, por cuya herida fuiste sanados. Aquí lo que está haciendo Pedro es que citó a Isaías 53:5. ¿Alguien lo quiere buscar, por favor? Y con eso es que vamos a terminar y ahorita les doy la palabra. Isaías 53:5. Amén. Por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Lo que primordialmente aquí está hablando, ¿verdad? Ser sanados espiritualmente también incluye una sanidad física, por supuesto, ¿verdad? La provisión de nuestra sanación, de nuestra sanidad física y espiritual es por medio del sufrimiento, es decir, de las heridas de Jesús. Eso es lo que está hablando Pedro acá.
Y en la última porción de este capítulo, para finalizar, nos dice Pedro que si no fuera por la resistencia paciente de Jesús bajo la persecución de los impíos, nosotros todavía seríamos descarriados. Pero en su misericordia y su obra redentora en nosotros, hemos regresado a nuestro gran pastor, al obispo de nuestras almas. Y eso es lo que nos tiene a nosotros que alentar a seguir persistentes en esta vida cristiana. Si se dan cuenta, todo el capítulo nos habló de esa sumisión a las autoridades, a ese sometimiento. Y justamente que aunque no vamos a entrar, porque no me quiero extender, sigue hablando el capítulo 3 hablando de cómo deben ser los deberes conyugales, así que esperemos en el nombre de Jesús que la próxima semana va a estar muy buena la clase porque le va a hablar, nos va a hablar a todas aquellas que somos casadas, pero también a las que no son casadas pueden también saber cómo debe comportarse su hija, la hermana, la prima, la vecina, nuestra hermana en Cristo, cómo es el llamado de los deberes conyugales según la palabra de Dios. Así que esto es todo por esta tarde, por esta noche ya. ¿Hay alguna pregunta, aportación o duda en cuanto a lo que hemos leído? Yo quiero que me digan si se ha entendido, cómo les ha parecido el desglosamiento de versículo por versículo, ¿verdad? Para ir entendiendo. La intención del discipulado o como se llama este tiempo discipulado es comprender lo que dice la palabra de Dios. Así que si alguien quiere decir algo o aportar algo, hay una pregunta o duda. Ahí en el versículo que acabas de leer ahorita, Isaías 53, Ujú. 5, nosotros podemos ver cómo heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa y corrupta, pero también un cuerpo sujeto a molestia y a la muerte. Pero por medio del sacrificio del Señor Jesús alcanzamos el perdón, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, la vida en abundancia y sobre todo la salvación, Mm. que es algo maravilloso. Pues el Señor Jesucristo ha estado hablando casi durante toda esta hora, este tiempo, se ha estado hablando de cómo nosotros tenemos que ser obedientes a los gobernantes impuestos por Dios aquí en la tierra, obedientes también sobre todas las cosas a la palabra de Dios, al Señor Jesús, que es la piedra angular, y también cómo nosotros vimos tantos versículos de la Biblia que pudimos ver en esta noche, de que nosotros también tenemos que estar preparadas y dejar la vieja naturaleza, no traer la naturaleza vieja, porque ya nosotros pues ya somos mujeres de Dios, ya nuestro pensamiento ya no tenemos que andar bebiendo leche, sino que ya es hora que nosotros estemos comiendo el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Ya tenemos que nosotros no estar gateando, sino que estar caminando firmes, con pasos firmes y seguros, con la palabra de Dios, con lo que Dios nos está hablando ahorita. Y lo más importante en esto, que muchas veces el diablo no nos tiene que hacer creer que nosotros no somos mujeres, que no somos capaces, sino que nosotros somos mujeres de obediencia, porque eso es lo que le agrada a Dios, obedecer su palabra, porque el sacrificio Él ya lo hizo. El sacrificio ya lo hizo el Señor cuando Él fue a la cruz. Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Ahora la parte principal es nosotros obedecer la palabra de Dios, porque es bueno escucharla, es bueno leerla, es bueno meditarla, pero sobre todas las cosas es bueno ponerla en práctica. Llevar esta palabra, llevar esta verdad a nuestra vida. Y así nosotros podemos ser ese discípulo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día, ese discípulo obediente. También ahí nos deja un gran ejemplo de que cómo, aunque
aunque las personas sean ásperas, aunque las personas sean groseras, aunque las personas sean rudas, nosotros ser amables con estas personas, ser cariñosas con ellas, ser educadas con ellas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ganar esa alma para Cristo. Vamos a ganar a estas personas para Dios, con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de proceder, dejando ya la malicia, la arrogancia y de esas cosas que ya sabemos que no son del agrado de Dios y que el apóstol Pedro, perdón, nos exhorta en eso, dejar esa vieja criatura, dejar la naturaleza vieja y ser esa nueva mujer, esa nueva mujer que Él está buscando ahorita en estos tiempos para que nosotros podamos ser portadora de la palabra de Dios sobre todas las cosas en nuestros hogares. Comenzar por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestros hijos, las que somos abuelas ya, con nuestros nietos, que vienen esos niños maravillosos creciendo y tenemos que incluirlos para que ellos no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Porque nosotros sufrimos por falta de conocimiento. A veces, muchos conocimos a Dios ya a los 20, 30, 40 años, pero ellos están pequeñitos, entonces para que ellos no sufran, porque si usted está con Dios, ellos van a pasar su lucha, pero van a saberla vencer con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Amén. Ese era mi aporte. Gracias, Andreita. Buenas noches a todas. Feliz noche y muy bendecida noche. Sean todas bendecidas y ustedes siempre tengan en mente que ustedes son guerreras, que son mujeres de Dios, valientes, no sea por el proceso que usted esté pasando, no sea por la lucha que usted esté pasando, pero siempre usted tenga en mente y segura que usted es un tesoro, un sacerdocio escogido por Dios. Y que el Amén. diablo no le haga creer Amén. otra cosa, ni nadie le haga creer otra cosa, porque usted es esa persona escogida por Dios. Usted es esa persona que Dios la está usando, que Dios la está preparando, ahorita la está entrenando para ir a la batalla espiritual, para ir a ganar almas para Cristo, para ir a ganar a su familia para Jesús. Eso es lo Amén. que le quería dar. Gracias a todas. Buenas noches. Amén. Buenas noches también para todas. Aquí también Odra nos compartió en el chat. Mi Odra querida, si nos lo puedes compartir también en Virtuosa, te lo voy a agradecer para que también lo tengamos ahí. Por favor, tía Lilian, si va a aportar algo, señora Vicky, Mayra, Estefanía, Katy, doña Miriam, Tania, Mamá Blanca, señora. Pues yo resumí, bueno, en la última porción, Sí, pues fui sacando también de otro estudio, que nos insta, en esta palabra nos insta a vivir el sufrimiento no como una desgracia, sino como una oportunidad para glorificar a Dios y crecer en semejanza a Cristo, siguiendo su ejemplo perfecto de amor y entrega. Y no tengamos cuidado al estar en esas situaciones difíciles, porque Cristo nos cuida en medio de dicha prueba. Más que nada, tengamos esa confianza, esa fe en el Señor, de que en la situación que estemos, seamos obedientes a la palabra. Nos cuesta, sí nos cuesta, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras emociones, por todo lo que somos, pues somos creación de Dios, porque Él así nos hizo, emocionales, pero pues gracias a Dios, cuando ya formamos parte del pueblo de Dios, nosotros como real sacerdocio que hoy hemos estudiado, tenemos de verdad que armas perfectas que Dios nos ha dado. Una de las principales, la principal, es su bendita palabra, porque su palabra es su sabiduría plasmada en las sagradas escrituras. Entonces, o sea que no vamos solos, vamos bien armadas a esas batallas. ¿Sí? No vamos con las manos diciendo, ¿qué hago? ¿O cómo le hago? Sabemos como ya cristianas, ya maduras que somos la mayoría, que tenemos las armas de la milicia del Señor, son su palabra, la espada bendita del Señor. Y es lo que quería aportar, ¿no? amén. De mucha aportación y bendición. Amén. Gracias a Dios. Tía Ay, gracias a Lilian, Dios. ¿va a aportar algo? Pues ahorita no, Ah, porque nada más he estado escuchando. Lo no. único que quizás algunas no sepan que Isaías 53 es una profecía donde anuncia
lo que va a pasar Jesús en el Calvario. Sí. Pues es lo único que puedo aportar por ahorita, pero estuve escuchando y espero que la próxima... No leo porque fíjate que tengo unos lentes que no me funcionan bien y me cuesta leer un poco, pero estoy pendiente de todo. Que Dios las bendiga a todas. Feliz noche. Gracias, Urania, por la aportación y a Telmita y a quienes dieron la palabra también. Que Dios las bendiga y feliz noche. Cuídense mucho. Bendiciones también a usted, tía Lilian, y bendiciones a todas. ¿Qué les parece si cerramos orando, dando gracias al Señor por este tiempo y que esta exhortación que nos está haciendo Pedro a todas nosotras no solo se quede en este estudio, sino que lo traigamos a colación, que nosotras podamos conversar con el Señor y que nos muestre todas estas exhortaciones, qué es lo que aún nos falta para nosotros cada día ser como Cristo. Y sabemos que es un caminar largo el que tenemos con el Señor, pero pidámosle a nuestro Padre que nos muestre cómo está la condición de nuestro corazón, cómo es nuestro caminar como cristianas. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra, ese bálsamo a nuestra alma, a nuestros pensamientos, es renovar nuestros pensamientos a través de ti, Padre Celestial. Y tu voz escrita, Padre amado, te damos gracias porque tú acordaste este tiempo para todas nosotras. Es un privilegio, Padre Celestial, servirte. Es un privilegio, Padre Celestial, escuchar tu voz y poder leer tu palabra, Señor. Y de la misma manera, en esta noche, nosotras reunidas, tu palabra dice que cuando hay dos o tres en tu nombre, tú estás con tu pueblo, estás con todas nosotras. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos muestras una y de muchas maneras, nos recuerdas quiénes somos en ti. Y hoy nos recordaste que somos real sacerdocio, linaje escogido. No, Tierra Santa, mi Señor, y yo agua. doy gracias, Señor, Padre Celestial, en esta hora. Que seas tú, Padre amado, obrando en nuestras vidas. Que nos muestres, Señor, la condición de nuestro corazón. Que nos muestres, Padre Celestial, en esta tarde, cómo debemos ser, cómo debemos someternos a las autoridades, cómo debemos nosotros vivir en sumisión, porque eso es lo que te agrada a ti. Padre Celestial, en esta hora, yo te pido, Padre amado, que tú nos muestres si hay indicios en nuestras vidas de malicia, de mentira, de hipocresía, de envidia, donde tal vez nosotros hemos dañado el nombre de otra persona con calumnias, con chismes, Padre, con rumores, venimos a pedirte perdón, porque si nosotras osadamente decimos que somos tus hijas, pero aún seguimos pecando y no nos damos cuenta de nuestros errores, Señor. Trae a colación, trae a mente todo aquello que no te agrada a ti, mi Señor, porque esto es una exhortación de tu parte. Y yo te doy gracias, Señor, porque todas sabemos acá que somos pecadoras y que aún nos falta por seguir creciendo en ti, por ser agradable a ti, pero queremos venir con un corazón limpio. Lava nuestros corazones, Señor, para poder venir ante ti, dignas, que nos puedas ver, Señor, con agrado. Porque no solo es que queremos ser oidoras y cómo deben ser las demás personas, sino tú nos estás hablando a que cómo deseas que seamos nosotras, a que seamos humildes, a que seamos sinceras de todo corazón en todo lo que hagamos, Señor. Que en vez de cuestionar, de criticar o de maldecir incluso a las autoridades, todo tipo de autoridades, Señor, en querer hacer nuestra voluntad, mi Padre Celestial. Ayúdanos a ser humildes de todo corazón, a someternos a ti primero que todo, a vivir conforme a tu palabra, Señor, para poder después ser hacedoras de la misma y podernos someter a las autoridades que tú nos pongas en la vida, a cada una de nosotras. Señor, en esta ocasión bendice a nuestras autoridades, a las personas que rigen nuestros países, a las personas que están incluso en nuestros trabajos o las personas que nos proveen un trabajo, un salario, Señor.
O por lo contrario, Señor, nosotros aquí pueden haber mujeres empresarias, Señor. Dales toda la humildad y el corazón, Señor, para servirte también a ti y tener un corazón generoso todo el tiempo. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada una de mis hermanas acá reunidas en esta noche, Señor. Habla a nuestros corazones. Así como lo que hablamos, Señor, al inicio, Señor, muéstranos si nuestros cimientos no está Cristo, si la piedra angular aún no ha sido Jesucristo. Padre, para ti no hay nada imposible. Y sé que tú, mi Señor, puedes hacer cosas nuevas, transformar vidas, cambiar corazones, Señor. Así que te pedimos, Señor, que por ese amor perfecto tuyo, Señor, vengas a poner el cimiento, la piedra angular que es Jesucristo en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, como mujeres, como esposas, como hijas, abuelitas, como madres. Padre Celestial, haz de ti, haz de nosotras tu mejor versión, Señor, porque queremos ser como tú. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a cada día ser más como Jesucristo. Llénanos de gracia, de favor, mi Señor. Llénanos de sabiduría para nosotros poder conducirnos en la vida que tú nos dices que tenemos que llevar. Que sea digna, que sea agradable a tus ojos, Señor. Como lo que estudiamos hoy también. Que nuestra vida sea lo que lean las demás personas a través de nuestro testimonio, de la forma que hablamos, de la forma que pensamos. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros delitos, nuestros errores, Señor, y ayúdanos a cada día a ser mejor para darte honra y gloria. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Y te pedimos, Señor, de la misma manera que cubras con tu preciosa sangre a todos los nuestros, a los que están lejos, a los que están cerca, que también los ministres, que también tengan la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Sigue ministrando este ministerio, sigue obrando en este ministerio, Señor. Te doy gracias porque eres tú el que hace posible este tiempo y el que lo hace con todas nosotras. Gracias, Padre amado. Te amamos, te bendecimos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén Amén. y amén. Amén.